Aquí estamos de regreso con Matinal. Ahí está el Mar Caribe hermoso a las 7:29 minutos de la mañana de este miércoles 22 y ya estamos listos para pasar con nuestra entrevista del día. Se encuentra con nosotros el senador Luis René Canaán, senador por la provincia Hermanas Mirabal y el Partido de la Liberación Dominicana, con quien estaremos conversando, bueno, del partido, del Senado, que aparece bastante activo en estos últimos días, y Geraldino González y yo tendremos la oportunidad de comentar algunos otros temas con él. Bienvenido, un placer tenerle por aquí, senador. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Geraldino. Gracias por la oportunidad, y a las amigas y a los amigos que están en sus hogares, les saludamos con mucho afecto. Estamos muy contentos en estar en este programa que ya es parte de nuestra familia. Senador, retos de este nuevo Senado, retos inmediatos. Mire, frente a la sociedad dominicana. Está el impostergable tema de las altas cortes, de todo lo que tiene que ver para el nuevo Senado. Usted se refiere al nuevo Senado que se instala a partir de agosto. Por lo pronto, el actual Senado, que hay muchos que estaremos repitiendo, somos personas que estaremos a partir también del 16 de agosto, es fundamentalmente este mes seguir alineando, porque la legislatura ordinaria, la primera, finaliza este mes, y suponemos que será establecida una prórroga para aprovechar el máximo este impulso que bien Laura ha señalado, que tiene el actual Senado de la República. Por ejemplo, en el día de ayer se aprobó en primera lectura la ley que tiene que ver con la extinción del dominio de los bienes fruto del narcotráfico, corrupción y los ilícitos, que es una inquietud bastante acertada del actual Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, y el Senado conteste a esta ola de la sociedad y del Ministerio Público. Ha aprobado en primera lectura, lo que va a permitir que cuando un narcotraficante o un hecho de corrupción genere riqueza, una vez usted cumpla la pena no pueda reclamar este inmueble, sino que sea parte del Estado y vaya a engrosar los fondos públicos de los programas sociales de la República Dominicana, por poner un ejemplo. Pero también de cara al nuevo Congreso, respondiendo Geraldino a su pregunta, está fundamentalmente para este año, el año que viene, lo que es completar, lo que tiene que ver con la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional para el 17, o sea, el mandato de la Constitución del 2010 de las altas cortes, ir renovándola, es una tarea fundamental, pero sobre todo, si no da tiempo, que yo espero que sí, que dé el tiempo de aprobar hasta agosto la ley de partidos, que es un anhelo de la sociedad dominicana y que ya refleja un compromiso de todos los actores sociales, políticos, sociales de la República Dominicana, y el presidente de la República está empeñado en que se apruebe la ley de partido como para saldar una deuda que tenemos los políticos con la sociedad dominicana. Usted sabe, senador, que a veces como que uno tiene que aplaudir el impulso y que de repente se estén aprobando, pero uno a la vez se pregunta, ¿y entonces por qué tan lento? ¿Por qué dura tanto este proceso? Si sigue siendo una composición partidaria bastante cómoda para aprobar cualquier tipo de proyecto, y fíjese cómo con posterioridad de las elecciones, en cuestión de semanas, se han aprobado varios proyectos importantes, incluyendo la promesa de que próximamente se va a aprobar la ley de partidos, cuando tenemos años discutiendo lo mismo. Usted tiene toda la razón. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué era lo que estaba frenando de una manera tan absoluta una labor legislativa tan importante en todos estos puntos? Yo entiendo que, sin querer tapar el sol con un dedo, la diversidad que acompaña al partido nuestro, el partido al que honrosamente pertenezco, las diversas fuerzas sociales internas que cohabitan, estos liderazgos, ponerlo de acuerdo muchas veces tarda tiempo. Y en democracia muchas veces es lo posible, no es lo perfecto. Las leyes se dan, se trabajan y se impulsan acorde a las posibilidades y al tiempo. Este es el tiempo de aprobar estos proyectos importantes. Y hay un dicho popular muy sabio: es mejor tarde que nunca. La sociedad dominicana, la democracia, construirla es un proceso. Y los procesos se van dando paulatinamente. Nosotros creemos que en esta circunstancia lo que hay es que, como usted señala, aplaudir esto y nosotros hacer un pequeño mea culpa o un mea culpa grande de acuerdo a la proporción de cada quien, para no repetir esta lentitud que se dan en los temas. Pero los congresos tienen esos tiempos, altas y bajas, se aceleran los trabajos, se disminuyen. Por ejemplo, 4 o 5 meses previo a las elecciones, el trabajo legislativo se paraliza casi a cero. Por asunto de democracia, la mayoría de los actores políticos que estamos en ambas cámaras éramos o somos eventualmente y seremos algunos en el futuro candidatos y candidatas. Pero ya con esta nueva ley de partido, no nueva ley, no, la ley de partido que se va a aprobar, va a reglamentar todos estos accionarios, los ministros, los senadores, diputados,
cuando vayan a terciar en convenciones internas, tendrán que ser regulados, porque no solamente por el manejo de los fondos públicos, sino por la ventaja que da ser titular de un cargo frente a un competidor que no tiene esa posibilidad. Está pendiente también la reforma a la ley electoral. Sí. Y como acabamos de pasar por un proceso que dentro de todo tuvo sus accidentes importantes, particularmente desde la percepción de la oposición, uno tiene que necesariamente pensar que muchas de las inquietudes que habrán quedado de este proceso deberían reflejarse tanto en la ley de partidos como en la ley de reforma electoral. Una aprobación muy acelerada de estos proyectos en las condiciones que ya se encontraban no sería dejar pasar una oportunidad de cerrar posibles problemas que se presentaron en este proceso. Yo entiendo que sí, que es muy válido, porque la oposición, en este caso la oposición, yo lo veo en sentido del tiempo. Lo que hoy son oposición, mañana podríamos ser nosotros, pero la oposición, el ejercer la oposición puede aportar mucho a evidenciar situaciones que se dieron en el proceso, como también en la parte de los partidos triunfantes, los partidos de gobierno, la coalición de partidos de gobierno puede también ofrecer sus aportes y entre todos construir. Por eso que no se puede estar ausente del debate. No se debe estar ausente del debate, porque aunque es una ley de partido y una reforma a la ley electoral que se ha hablado durante ya casi una década, y no se ha sacado la ley de partidos, si usted se ausenta del debate, después no puede estar reclamando situaciones o posiciones que usted no refrendó o no defendió. Independientemente se le tome en cuenta o no, hay que plantearla. El delito electoral debe ser evidenciado con mayor garra. Y no puede ser que una oposición denuncie que está mal el triunfo de un senador, pero está bien el triunfo de un diputado. Entonces, si van en la misma boleta y van en la misma tesitura, el mismo orden, como lo que está bien. Entonces yo quisiera saber si ven bien el triunfo de un ayuntamiento, de una alcaldía. Ahí está bien. Donde yo gané estoy bien y donde yo perdí está mal. Eso más bien, eso debiera tener un componente más de justicia y más de equidad. Senador, está en el debate el tema del pacto o la reforma fiscal. El gobierno ha dicho que este proyecto no contemplaría la colocación de nuevos impuestos. Muchos hablan de la posibilidad de eliminar subsidios, exenciones, que el gobierno tape filtraciones en cuentas nacionales, etcétera, etcétera. Eficientizar. Es un tema que hay, pero yo quiero agregarle otro. El Senado es un poder en este país y los legisladores tienen que trabajar buscando, fomentando ideas para elaborar proyectos. Tenemos una deuda social con la Policía Nacional, muy alta, con policía con salario de 5 y 6 mil pesos, y estamos pidiendo orden, estamos pidiendo seguridad y estamos pidiendo presencia policial en las calles, equipos, entonces, tecnología. Yo quiero que usted me diga, ¿qué puede hacer el Senado? ¿Qué pueden hacer ustedes? En los dos casos, lo primero sobre la reforma que le pregunté, ¿qué usted cree que puede ocurrir? Y lo otro. Mire, lo primero es que qué bueno que me plantea esta posibilidad de expresarme. El gobierno, y le tomo la palabra al ministro administrativo de la presidencia, ha expresado que no habrá más impuestos. Lo expresó tajantemente y para mí eso tiene mucho peso cuando lo dice el ministro administrativo José Ramón Peralta, que está hablando con un vocero autorizado del gobierno. En este punto de vista que tiene que ver con aumentar la presión tributaria, mejorar las recaudaciones, hacer transparente, dotar de mayor transparencia el cobro de los impuestos. Pero el pueblo debe saber que no va a haber aumento de los impuestos. Empresarios tan importantes de la vida nacional como lo es Pepín Corripio, como lo es diversos sectores de asociaciones de industria, el CONEP, todos han expresado en que ciertamente hay que revisar lo que son las exenciones que se dan, los privilegios que se han dado por décadas para impulsar sectores, que se buscaba la dinamización económica de esos sectores que ya a voz de estos sectores importantes de la sociedad dominicana han cumplido con su cometido. Nosotros tenemos que tomarle la palabra, estudiar, estaremos prestos a escuchar a la sociedad, no haremos nada que sea contrario al interés nacional, sobre todo tomando la palabra del gobierno, de que está de acuerdo en que no se aumenten los impuestos. Entonces, si no se aumentan los impuestos y se eficientiza el cobro, se tapan algunos huecos, se aumenta más lo que es el cobro con la mayor transparencia posible, sin violar los derechos de nadie, y se consensúa en el empresariado, porque muchas veces el consenso en el empresariado es más difícil que todo. Entonces, nosotros apelamos a que el llamado que ha hecho el CONEP se cumpla, que se pongan de acuerdo el sector empresarial para ir a la mesa unificado lo más posible, y entonces con el gobierno hacer esta reforma fiscal que tiene que saldar
la deuda social acumulada, no solamente con la policía, sino con la sociedad. El presidente Danilo Medina se ha caracterizado por aumentar, hacer el gasto social más amplio que el gobierno alguno haya hecho en la República Dominicana. Y eso es bueno. Y debe tener como reto que el próximo gobierno que él va a encabezar también supere estas expectativas del actual gobierno, de que el gasto social sea mayor. Porque ¿para qué queremos riqueza si no es para el ser humano, para la familia? Y como Danilo, el eslogan de campaña que ha tomado y que ha demostrado que lo que dice lo cumple, es que está siempre con la gente. La gente lo que quiere es tranquilidad y prosperidad. Y eso lo va a notar el gobierno que viene. Pero en relación a la Policía Nacional, yo lo veo más amplio. Yo veo un tema como seguridad nacional interior, desde el punto de vista de interioridad. Es cierto que los salarios son muy bajos, son muy deprimidos. Pero es que a mí me preocupa de manera personal, y lo estaré planteando en el Senado, donde es mi órgano, mi organismo para hablar y para tratar de accionar y lograr leyes, es que más que una ley individual de seguridad privada, una ley general de la reforma a la policía, una ley que tiene que ver, o sea, debemos caminar hacia un código de seguridad ciudadana, hacia un código que recoja. Se habla de la modificación a la ley del Ministerio de Interior y Policía, a la ley que tiene que ver con la Policía Nacional, la ley que tiene que ver con la seguridad privada. O sea, todo esto debemos que enfocarlo como un código general de seguridad interior, y el empresariado y la ciudadanía saber que pactamos por la seguridad interior con aumento de recursos para este sector, o no podremos definir. ¿Cómo usted quiere más policía si no tenemos con qué pagarle? Si aún con los salarios bajos que hay déficit de personal. Que tenemos los miembros de policiales necesarios para el país, sí, pero la percepción no es esa. Esa puede ser la realidad en base a organismos internacionales, tenemos tantos agentes, ok, pero ¿cuántos reciben de salario? Pero hay muchas cosas que se pueden lograr y se están logrando con el 911, pero tenemos que revisarlo. Ya tenemos 2 años, 1 año, 3 años de 911, vamos a revisar a ver cómo hemos ido. ¿Está la policía dando un rol necesario, o pudiera dar más en el 911? ¿Pudiera la policía aportar más con las informaciones que tienen, con la experticia que tienen estos años? Entonces la ciudadanía demanda de así como hicimos el pacto por la educación, que el presidente Danilo Medina está cumpliendo con el 4% para la educación, debemos la sociedad plantear un pacto por la seguridad interior, que incluya el tema policial, pero que incluya el tema de involucramiento de la sociedad para la solución de los problemas, las juntas de vecinos. El problema es, senador, que ese mismo planteamiento que usted está haciendo, ahora lo están condicionando a la realización de una reforma fiscal. En otras palabras, sí, dominicanos, ustedes quieren seguridad, entonces tenemos que meter una reforma fiscal. Porque cuando hay otros mecanismos para que el Estado eficientice sus cuentas y pueda dedicarle suficientes fondos a la seguridad sin que toquemos el tema de la reforma. Estoy de acuerdo con usted. O sea, yo no lo veo ni lo quisiera plantear condicionado una cosa a la otra. Pero así es que el gobierno lo ha planteado. El gobierno está planteando, yo lo estoy viendo, lo que ha llegado, la información que estamos manejando nosotros, es que todos los sectores de la sociedad dominicana, los empresarios, usted coge las principales asociaciones de empresarios dominicanos, y están contestes hace varios años que tenemos que caminar hacia una reforma fiscal integral. Ese es el eslogan que se han planteado desde la última que se hizo, que parece que no dio satisfacción a todos los sectores sociales. Y todo el mundo coincide en que el gobierno tiene una poca presión tributaria, una carencia de ingresos para los programas sociales. Todo el mundo coincide que los programas sociales, solidaridad, bono gas, bono luz, lo que tiene que ver con desayuno escolar tan extendida, ha demandado de una gran cantidad de recursos. Y el gobierno, para darle satisfacción a las demandas sociales, necesita recursos, incluyendo el tema de seguridad ciudadana, que es uno de los componentes, así como yo lo veo. Puedo estar equivocado, pero no quisiera condicionar una cosa a la otra. Aunque se pueda ver así, no quisiera yo verlo de esa manera. Quisiera verlo. El planteamiento de un pacto fiscal que viene de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, y cuando se habla de una reforma fiscal integral, también de lo que se está hablando es de una revisión del gasto público. Claro. No solamente lo que tiene que ver con el tema de imponer nuevos impuestos, sino revisar el gasto público. Fundamentalmente. Y sin embargo, eso no parece ser tema de agenda actualmente. Claro, de manera continua. El presidente Danilo Medina está empeñado de manera continua en que el gasto se mantenga con austeridad, y sobre todo con esa visita sorpresa que sale a realizar todos los domingos. Él es reiterativo en que no es una dádiva, es un préstamo para que vuelva a las arcas del Estado, como una manera de eficientizar el gasto. Un ejemplo que pone el mismo presidente de la República con su accionar directo sobre la población dominicana.
y debemos nosotros también, inclusive usted señaló con mucho atino la Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, está contemplado, no estamos inventando el agua tibia planteando este pacto fiscal nuevo. El empresariado y la sociedad dominicana racional sabe que esto fue planteado en una ley, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. No es un invento, no es un sueño, no es Senador, ya el gobierno tiene el proyecto hecho. Yo supongo que los técnicos del gobierno tendrán que tener un borrador y irlo consensuando y aproximando con el sector empresarial, porque eso va al laboratorio del Congreso, ya consensuado, porque agilizaría el trámite, porque si no teníamos nosotros que comenzar de nuevo allá vistas públicas, todos los sectores, entonces se tomaría más tiempo. ¿Y al ciudadano de a pie quién nos representa? Bueno, porque siempre se habla mucho de la dinámica de consensuar con el sector empresarial y el CONEP también hace su llamado en ese sentido, pero muchos de estos impuestos tocan no al empresariado solamente, tocan al ciudadano dominicano. Cuando hay impuestos, cuando se aumenta la carga impositiva, sí, es al ciudadano. Que es el que termina pagando. Que terminaría pagando, sí, claro, porque el ITEVI no lo paga el empresario. El ITEVI y además el empresario lo que hace es traspasar su costo. Traspasar el costo. Entonces, por eso usted ve sectores tan sensatos que hacen un empresario, son empresarios con alto contenido social que están planteando que no hay posibilidad. Y el mismo que lo ha planteado primero es el gobierno, de aumentar impuestos. O sea, no habrá aumento de impuestos por parte del gobierno, y tomo la palabra de lo que ha planteado el ministro administrativo y los principales voceros autorizados del gobierno. ¿El gobierno no le ha dicho qué cantidad de dinero necesita? Se estará planteando, el gobierno, o sea, la presión tributaria se habla de un 13, un 14%, se pretenderá llevar a un 18%. Esa es la que hay. Esa es la que se pretenderá llevar a un 18%, pero con eficientización de los cobros, eficientizando el cobro, quitando exenciones. Y usted lee la prensa de hoy, usted ve importantes empresarios dando testimonio y dando de acuerdo con que el que más tiene, y las centrales sindicales lo están planteando, el que más tiene recursos es que deberá cargar con la mayor, de esta etapa de mayor pago hacia el gobierno, de lo que tiene que ser impuesto a las ganancias, lo que tiene que ver impuestos que no afecten al grueso de la población, como dice Laura, la población descalza, la población de a pie, porque esta población descalza sí que no resiste más impuestos, y el primero en reconocerlo es el gobierno del presidente Danilo Medina. ¿Para cuándo se espera que pueda empezar este proceso a nivel del Congreso? Yo entiendo que si se prorroga la legislatura, estaremos hablando, claro, que será de cara al nuevo Congreso, pero si se prorroga la legislatura, esta finaliza el 26, que no es tan distinto, por eso le digo, no es tan distinto, pero sí entrarán sectores de la oposición, el PRM estará representado en el Senado, que yo espero que esa senaduría ellos la encuentren bien, porque ellos están regateándole todo al presidente Danilo Medina, que primera vez en 50 y pico de años que un presidente sale con un 62%. El récord de Juan Bosch, el presidente Juan Bosch, que fue el presidente más votado, con un 59%. Danilo Medina lo rompió 54 años después, obteniendo un 62% de los votos nacionales. Y como quiera, quieren regatearle, no solamente lo de la oposición, sino algunos desmemoriados internos, de fuerzas internas del partido. Usted que es un legislador muy activo y que conoce las interioridades del PLD, ¿cómo usted ve la escogencia de los bufetes directivos? Yo me río porque desde que yo entré al Congreso, en los estatutos del PLD dice que el comité político es el que rige y maneja la política congresional. Y si eso está pactado en los estatutos del partido, no se han modificado los estatutos. Eso es hacer lucubraciones mentales, proyecciones mentales. Pero yo estoy seguro, desde que dentro del Congreso también está oyendo la misma discusión de gente que quiere pasarle la atribución a las cámaras. Sí, pero sí, tienes razón, Laura. Pero entonces, yo digo, bueno, y estarán ellos en ánimo de delegar una atribución estatutaria que no ha causado trauma, que nos ha dado un camino. Porque imagínense ustedes, si nos flojan eso a nosotros. Ahí se arma de una vez, porque tal vez en el Senado somos menos y nos podemos poner de acuerdo más fácil, pero en la Cámara de Diputados, yo que fui diputado, y puedo hablar como es diputado, ex diputado que fui, sería más difícil, las fuerzas internas comienzan a chocar, y es mejor que choquen en un ambiente más reducido, en el comité político, que seguro se darán su lucha, su cabildeo y su asunto, pero entonces nos bajan a nosotros la orientación. Y nosotros, porque esa fue la regla que me pusieron a mí cuando yo salí electo en el PLD, y no me la han variado. Entonces es una atribución del comité político del PLD, y ellos se ponen de acuerdo. Ahora, legítimo derecho y la aspiración a la alternabilidad hay que plantearla, y el comité político lo ponderará. Estamos de acuerdo con la alternabilidad para dar oportunidad al liderazgo del partido, pero también sin desechar la experiencia. Fíjese que ahora vienen unos temas pendientes que son continuidad de la Constitución del 2010, como son las altas cortes, la modificación del Tribunal Superior Electoral,
la modificación de la Suprema Corte de Justicia, ir dotando el paso a paso que se tiene que hacer con el Tribunal Constitucional para el año que viene, para el 17. O sea, hay un tema, y el Consejo Nacional de la Magistratura, que estará integrado por la segunda, los presidentes, todo el mundo sabe, la ley dice cómo se establece, lo preside el presidente de la República, el Procurador General de la República, la Suprema Corte de Justicia, su presidente y un magistrado, presidente de ambas cámaras, y una segunda mayoría de ambas cámaras que conforman el Consejo de la Magistratura, tienen mucha tarea de cara al nuevo Congreso. O sea, usted quiere decir que lo que diga el comité político, eso es lo que va. En el PLD es así, las reglas de nosotros en el Congreso, o sea, esa es la regla de nosotros. Y si yo no quiero esas reglas, yo tengo que irme del PLD. Y yo amo mucho mi PLD. Decía que había que cumplir lo pactado. Claro. ¿Qué otra cosa se pactó en aquel acuerdo que tiene que ver con estas elecciones? No, acuérdese que fue en 39 días que tuvimos así nosotros, los PLDistas. Sí. Esto se iba a dividir, el PLD, sí. Pensábamos nosotros. Pero que nosotros salimos fortalecidos. ¿Pero qué implica eso para esta escogencia? No se pactaron temas. Hay cosas que en política que se ven y cosas que no se ven, decía don Juan, que hace una referencia. Hay cosas que yo no he visto, que las sabré cuando me las digan. Pero por ejemplo, una de las preocupaciones que tienen muchos en el ambiente es si se va a mantener este acuerdo, que ahora mismo ya uno no sabe si es un acuerdo tácito o expreso, porque la gente se hace la loca. Pero bueno, respecto a que una de las salas de las cámaras le toca al leonelismo y la otra le toca al danismo. ¿Está eso no escrito y se va a mantener o no en este proceso? Yo he visto, por ejemplo, el presidente Reinaldo Pared, que fue presidente del Congreso, del Senado, y la vicepresidenta Cristina Lizardo, han trabajado a lo interno muchas veces, la mayoría de las veces coincidiendo con el presidente Danilo Medina. Al igual que entonces se daba que en la Cámara de Diputados, el presidente Abel coincide con el presidente Leonel Fernández. Entonces, eso se estila y yo entiendo que no habrá por qué cambiarlo. Y si se pactó así, deberá cumplirse así. Lo que yo sí sé que lo que se pactó se refrendó en la Asamblea de Delegados que eligió el presidente Danilo y lo aprobó el Comité Político. Y en el PLD, cuando el Comité Político aprueba y lo refrenda la Asamblea de Delegados, ciertamente, como dice el secretario general del PLD, tiene carácter estatutario. Lo que ellos pactaron, si debe ser así para la tranquilidad interior del país, porque fíjese que lo importante es, la gente critica mucho el Comité Político, pero el Comité Político ha sido exitoso. Que se ha tenido que agrandar, sí, se agrandó y que por resultado... En política hay que reconocer que el Comité Político es el órgano más respetable hasta ahora. Y ha sido exitoso. Ha ganado todos los procesos, ellos se ponen de acuerdo, no es que son todos hermanos, ahí tienen diferencias, yo supongo, porque la tenemos en el Senado también, y nos ponemos de acuerdo. Esa ha sido la grandeza del PLD, que heredó de don Juan, que en la diversidad, estamos unidos en la diversidad, cada quien piensa distinto, pero la minoría se subordina a la mayoría. Y si se pactó que una cámara es para uno, otra para otro, lo ideal es que no fuera así, pero es que hay que hacer pactos internos para poder gobernar, para la gobernabilidad. Y por eso el PLD, Danilo Medina, gana las elecciones con un 62%, eso es demasiado voto. Entonces la sociedad está contenta, la sociedad de a pie, el ciudadano que vota, que se levanta a votar, eligió un presidente que se parece al pueblo, un presidente que anda con el pueblo, que sacrifica su tiempo libre como debe ser, porque cogió esta carrera, no fue obligado que la cogió, fue que él le cogió esta carrera y el pueblo está premiando. Entonces, este triunfo maravilloso que ha obtenido el presidente Danilo Medina, con un 62%, que no ha arrastrado una ola grande, que ha arrastrado al PLD a un momento de triunfo, entonces lo que deben es seguir poniéndose de acuerdo y nosotros aspiramos a eso, la madurez política de todos. Y vemos cómo está Leonel Fernández en la calle otra vez, vemos cómo está Reinaldo, el mismo presidente Danilo ha seguido gobernando normal. Entonces, eso habla de la grandeza de esta institución política que no debe a nosotros llevarnos a nubilarnos con el poder, ni a llevarnos a creernos que somos el último refresco del desierto. Nosotros somos un instrumento político que tenemos que aterrizarnos al pueblo, porque mire el éxito de Danilo, si nos desconectamos del pueblo, es para afuera que vamos. Así comenzando, no hemos llegado al gobierno que Danilo va a comenzar, que va a ser un gobierno histórico, que desde ya pronostica un gobierno histórico por la alta por la alta votación que obtuvo, 62%. 54 años después de don Juan, pero, se rompe senador, lo histórico lo determinará lo que hagan, no es que haya sacado el 62%. Sí, pero inicia haciendo historia y continúa con el legado histórico que ha hecho. Porque ese 62% que obtuvo de cara al futuro es fruto de la realidad que sembró, de lo que cosechó en estos 4 años. Y fruto de la realidad partidaria de este momento. Sobre todo, de un partido vigoroso que él también lo encontró sobre rieles. Un partido que lo fundó don Juan y que Leonel lo llevó a niveles de desarrollo increíbles. Y una oposición bastante deteriorada. Es una pena.
ciertamente, Laura, coincidir contigo en ese aspecto. Una oposición que debiera ejercer su contrapeso. Me gustan las propuestas, me gustan que si usted no critica a nosotros, nos haga una propuesta, porque es interesante, porque ese es el contrapeso. Si tenemos una reforma, un pacto fiscal, pues vamos a ver qué piensa la oposición, porque también tienen que evidenciarse ellos. ¿Y con el PRD qué va a pasar, senador? Es nuestro aliado muy querido, al igual que otros partidos aliados, como el Movimiento Izquierda Ya Unida. Es querido, pero se le coge amor rápido. Sí, claro, sí, porque acuérdense que el amor al odio hay una línea muy mínima, del amor al odio y el odio al amor. Por eso se dice que una gente, cuando una muchacha se odia con un muchacho, dicen, de que no lo odie demasiado. No lo odie demasiado porque después termina enamorado. Y además que el PRD y el PLD históricamente fueron las fuerzas fundadas por los que estamos llamados a ser los partidos liberales de más, por lo menos de más avanzada en la sociedad dominicana, aunque no lo fue así por décadas. Vamos a aprovechar la parte buena, estamos aliados y de cara al futuro para la gobernabilidad se va a ver que el pacto que se hizo con el PRD y los demás partidos aliados nos va a dar a nosotros muchos resultados, sobre todo por nada más no es ganar, es la gobernabilidad, es mantenerlo en el poder, y de eso se trata este nuevo gobierno que va a encabezar Danilo Medina para bien del pueblo dominicano y del PLD. Ya veremos. Si Dios quiere. Señores, de esta forma despedimos a Luis René Canán, senador por la provincia Hermanas Mirabal y el Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias, senador, por estar con nosotros. Señores, despedimos también la entrega del día de hoy. Gracias por la sintonía. Mañana nos vemos aquí mismo en Matinal.